Nuestras relaciones con Argentina, con Paraguay, siempre han sido, desde incluso el momento de la independencia, unas relaciones, siempre creo que la palabra adecuada sería afectuosas, porque hemos tenido relaciones familiares, hemos tenido relaciones culturales, hemos tenido relaciones económicas. Y como todos sabemos, sobre todo los que somos un pelín solo aficionados al fútbol, hemos tenido muchas relaciones de fútbol. Tanto que yo les voy a confesar que yo esperaba que hoy nuestro conferenciante trajera la camiseta del Boca puesta. Me lleva una sorpresa cuando he visto... No iba a ocurrir eso. ¿Del River? No, del Boca. River sí. Del River. Está en el hotel, lo voy a buscar, estamos acá. Madre mía, bien empezamos la conferencia del River. Bien empezamos la conferencia del River. Tanto que los que somos también cordobesistas nos llevamos la sorpresa que ayer, en un rato libre, cuando tuvo un rato libre a lo largo del día, se fue a ver al Córdoba Club de Fútbol. Por tanto, Argentina y fútbol son conceptos que siempre tienen que ir completamente adheridos. Bueno, nuestro conferenciante, el doctor Morea, ha hecho un enorme esfuerzo por desplazarse desde Argentina a esta Córdoba, porque esta no es la Córdoba argentina, esta Córdoba tan lejana. Ha hecho un enorme esfuerzo, por tanto, lógicamente, el primer agradecimiento es para el doctor Morea. Él no solamente ha dejado allí su universidad, no solamente ha dejado sus alumnos, ha dejado también sus investigaciones, aunque me consta que alguna investigación ha hecho por Madrid y por Sevilla, sino que también, porque como ustedes lo ven, no sé si tiene el honor de ser el conferenciante más joven que hemos tenido en 23 años o 24 que llevamos de historia, pues allí ha dejado a su mujer, que es muy joven, y a sus hijos, que son muy jovencitos también. Pero, por tanto, es nuestro primer agradecimiento a él. El segundo agradecimiento, y esto no es una cuestión meramente protocolaria, es como siempre a la Fundación Cajasol. Son ya muchísimos años con la ayuda institucional y no institucional de la Fundación Cajasol. Hoy siempre me entretengo cuando vamos a tener un acto en ver por la mañana qué número de acto es. Y estamos en el acto número 145, desde que empezamos en el año 2002. Siempre con el apoyo de la Fundación Cajasol o de lo que antes era antes de ser Fundación Cajasol. Por tanto, no sé por dónde está José María. José María, muchísimas gracias. José María, muchísimas gracias. Y le trasladan nuestro agradecimiento también pues, a tus compañeros a Sevilla. Y hoy hay un tercer agradecimiento. Siempre, no sé si nos han oído decir que hemos estado muy preocupados porque las personas que asistieran a nuestros actos pues fueran un poquito más jóvenes en cuanto a media de edad. No me refiero a que nosotros no vengamos, nosotros también, sino que también vinieran gente un poquito más joven, ¿no? Y la verdad que no lo hemos conseguido. Unas veces por razones de la propiedad, otras veces por razones de que no encontramos el formato, otras veces por cuestiones de horario. Dificilísimo, hasta hoy. Porque hoy hemos tenido la asistencia de 63 chicos de 16 a 17 años. Claro, dirán, ¿y dónde están? Pues, siguiendo un poco como vamos, hemos hecho que si la montaña no viene a mí, nosotros vamos a la montaña. Y entonces apunté, sabiendo que era joven, y le saqué que esta conferencia que ahora que él va a impartir, la impartiremos también por la mañana. Y nos hemos ido al Instituto Góngora a impartir la conferencia, donde han participado, 62 o 63 alumnos, prestando atención y preguntando. Claro, entonces también le agradezco a los profesores del Instituto Góngora pues que nos hayan abierto sus puertas y que nos hayan dejado ir allí. También, por cierto, está mi amiga Maribel García Cano por ahí, que fue la inductora de que realmente pudiéramos asistir al Instituto Góngora. Así que, por tanto, Maribel, muchísimas gracias también. Bueno, una cuestión que es simplemente anecdótica, pero tampoco la quiero evitar. Ahora voy a pasar a la presentación.
Normalmente aquí en Córdoba, casi siempre, cuando recibimos a nuestros conferenciantes, los recibimos con un golpe de calor. Ahí van 35 grados, hay 40 grados. Pero también con el profesor Morea hemos hecho una excepción. Llegó el sábado, nos fuimos a almorzar, de allí nos fuimos a ver la mezquita y llovía. Y llovía mucho, pero llovía, simplemente llovía. Estamos una hora viendo la mezquita, salimos y llovía mucho, pero simplemente llovía mucho. Y entonces le dije, oye, la mezquita también hay que verla por fuera, porque por dentro es una maravilla, pero para entender la mezquita también hay que verla desde fuera. Y fuimos recorriendo, bajo nuestro paraguas, un solo paraguas, fuimos recorriendo las puertas hasta llegar a la puerta del Sabbat. Allí le expliqué, bueno, por dónde pasaba el califa, y para que él entendiera también por qué la mezquita no se había ampliado más hacia el sur, me lo llevé, qué ingenuo, hasta el puente para que viera por qué la mezquita no se había orientado más hacia el sur. Y cuando estábamos, pues, 20 metros en el puente, aquello fue el diluvio universal. Y no exagero. Ya me gustaría a mí que el diluvio que nos cogió a nosotros hubiera sido el diluvio universal del Génesis. No, mucho peor, pero mucho peor. Bueno, intentamos coger un taxi, imposible. Llamamos a Noé y nos dijo que 4.500 años después el arca no estaba disponible. Así que hubo que caminar hasta el hotel. Cogimos nuestros bañadores y nos fuimos nadando hasta el hotel. Más o menos. Nos fuimos nadando hasta el hotel, porque llegamos él al hotel y yo a casa. Bueno, esto entra en el terreno de la anécdota, pero que sepas que así no recibimos a nuestro comerciante de Córdoba. Así no los recibimos. Bueno, ahora paso a su presentación. Voy a ser muy breve porque lo interesante es la conferencia, pero no quería dejar el agua ni nada de esto. Como ven, el profesor es muy joven, no digo la edad, pero es muy joven, pero tiene un largo proceso ya de docente e investigador detrás, ¿no? Él se ha especializado desde el principio, me vas corrigiendo, si, pues sobre todo en lo que es la política y el ejército, pues en lo que fue el virreinato en general y especialmente en Argentina. Es licenciado en Historia por la Universidad Nacional del Mar del Plata y doctor en Historia también por la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. También es profesor del área de Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales y de Historia Argentina en la Universidad de Mar del Plata y profesor de Historia Pública y Divulgación Social de la Historia de la Universidad Nacional de Quilmes, con sede en Bernal, ¿no? Sí, Bernal. Bernal, es así también. Voy a destacar unas cositas muy breves de su currículum, lo demás lo pueden consultar todo en Internet. Por ejemplo, el título de su propia tesis doctoral, que fue De militares a políticos, los oficiales del Ejército Auxiliar del Perú y la carrera de la Revolución, 1816-1831. Su tesis de licenciatura, porque antes de la tesis doctoral y su tesis de licenciatura se tituló La memoria de la guerra, una aproximación a las campañas de independencia a través de sus protagonistas. Es autor del libro El Ejército de la Revolución, una historia del Ejército Auxiliar del Perú en las guerras de independencia. Es además, en paralelo a la docencia, investigador adjunto a CONICET, sí se pronuncia con el sí, CONICET, que es el principal organismo dedicado a la promoción de la ciencia y la tecnología en Argentina, y fue también, que creo que ya terminó esa fase, coordinador del podcast Problemas y Debates del siglo XIX, referido lógicamente a Argentina. Es además conferenciante, como lo demuestra el día de hoy, es autor de libros y de artículos en revistas científicas, pero sobre todo, como digo, centrado en la guerra y la política de aquel proceso de emancipación y en la futura configuración de lo que fueron los estados que surgieron tras la emancipación. Después de la conferencia vamos a abrir un coloquio. Quienes quieran preguntar, pues yo creo que nuestro conferenciante está dispuesto a responder.
Y por mi parte nada más, le cedo la palabra al profesor Morea. Profesor, tiene la palabra. Yo me voy a bajar. Bueno, buenas noches a todos. Yo voy a arrancar con algo de rigor que me parece que igual es importante hacer, que es el agradecimiento tanto a la Fundación como al Foro, que hayan considerado traerme hasta acá. Yo entiendo lo que dice Manuel, porque también implica una logística, a veces desplazarse de tantos miles de kilómetros. Cierto que yo soy padre de dos chicos que tienen 9 y 5 años, están en edad escolar, y la que quedó a cargo de la rutina cotidiana fue mi esposa, así que también tengo que hacerle un agradecimiento a ella. Pero agradezco al Foro y a la Fundación que hayan considerado que valía la pena escucharme. Yo espero estar a la altura de las expectativas de ellos y de todos los asistentes que están acá. Sí, voy a corregirlo a Manuel en ese sentido. Yo soy hincha de River. Ayer fui a ver al Córdoba vestido de River, con la camiseta de River, la campera de River. Creo que si hubiera sido... No lo consideré necesario venir acá, pero capaz que tendría que haber venido con la camiseta de River abajo del saco y no hubiera estado mal. Pero para mí es un gusto estar acá. La verdad que me da la posibilidad de volver a España después de varios años y este tipo de encuentros a mí me resultan muy estimulantes, más allá de mi actividad como investigador. Mucho de lo que hago tiene que ver con tratar de, en algún punto, acercar lo que hacemos los historiadores, los investigadores, los universitarios a otros espacios, porque siempre salen otro tipo de preguntas, siempre salen otro tipo de intercambios. No es que no me guste hablar con los colegas, pero es algo que hago todo el tiempo eso. Entonces, este tipo de espacios para mí son muy enriquecedores y me parece que también justifican un poco nuestra presencia. Digo, cuál es el rol social que tenemos que cumplir como investigadores y como historiadores. En este caso, yo preparé algo sobre el Río de la Plata. Y digo Río de la Plata porque, por más que enseño en una cátedra también que es Historia Argentina del siglo XIX, porque así se llama en la carrera, el profesorado y la licenciatura en Historia, siempre decimos que Argentina no existe antes de 1810 y después de 1810 tampoco. Siempre con los estudiantes, cuando hablábamos sobre esto, le digo, para mí la fecha, cuando empezábamos a hablar de Argentina, y bueno, efectivamente a partir de la sanción de la Constitución. Entonces, lo que yo voy a hablar sobre el Río de la Plata, obviamente tiene que ver con el con Buenos Aires, que tiene que ver con lo que hoy es Argentina, pero tiene que ver con Uruguay, tiene que ver con Paraguay, tiene que ver con Bolivia, que eran esos territorios que integraban el virreinato del Río de la Plata, sobre el cual en algún momento hablaré en función de las Provincias Unidas del Río de la Plata, y cuando hablemos de la Declaración de Independencia. Pero no es que no quiera hacer historia argentina, sino que me parece que en este contexto que yo estoy estudiando, que estoy trabajando, me parece que es importante guardar esas formas en función de que el proceso revolucionario, en el caso del Río de la Plata, va a dar lugar a 4 países independientes, a 4 naciones indistintas, que tienen vínculos en común entre sí, pero que a su vez después cada uno ha sido su derrotero. Entonces lo que necesariamente yo diga hoy sobre el Río de la Plata entre 1810 y 1824-25, después, tiene vínculos para todos estos espacios, pero después cada uno de esos países van a tener su propia construcción y sería interesante también, ¿no?, consultar con otros colegas, cómo lo ven cuando no lo ven desde una perspectiva tan argentina. Yo sé que vienen con que antes que este ciclo estuvo el ciclo sobre la guerra de independencia española. Así que algunas cuestiones van a aparecer mencionadas ahí, enunciadas, pero sobre algunas de esas cosas pasaré rápidamente, tratando de focalizarme en lo que quiero exponer el día de hoy. Voy a tratar de ser lo más concreto y conciso posible, pero suelo ser larguero. Así que me estoy poniendo el cronómetro para ajustarme un poco al tiempo. Sí, lo que yo quería anunciar desde el vamos es que lo que preparé tiene como 2 grandes coordenadas para tratar de entender la especificidad o cierta especificidad que puede tener el Río de la Plata en relación a lo que ya vieron de Perú o lo que pueden llegar a ver sobre Nueva España o Nueva Granada, que tiene que ver con pensar el Río de la Plata y la relación con la monarquía antes de 1808, antes de la crisis monárquica,
Y también esta idea de de cierta excepcionalidad que tiene las Provincias Unidas, de que todos los procesos, de todos los espacios que entran en revolución, es el único que nunca va a ser reconquistado en algún momento por tropas de Fernando VII que respondan a Fernando VII o por ejércitos que respondan a Fernando. Que eso me parece que también le da cierta característica. Entonces, teniendo en cuenta un poco eso, es que traté de armar una presentación que cruce lo económico, no tanto, pero sí lo político, lo social y lo militar. Bueno, como yo decía, esto generalmente es difícil pensar el Río de la Plata y su independencia sin las guerras napoleónicas. Hoy más temprano a la mañana me detenía un poco en esto, en tratar de pensar que en realidad lo mismo, la crisis de la monarquía española está dentro de un proceso más largo de enfrentamiento entre Francia y Gran Bretaña, que se reactualiza después de la Revolución Francesa, después de la llegada de Napoleón, pero que si uno quiere tiene vínculos con lo que había sido el siglo XVIII. Este enfrentamiento entre Francia y Gran Bretaña, que tiene como momento álgido la Guerra de los 7 años. A mí siempre me gusta que sea el punto de arranque de todo lo que explico, aunque yo tenga que explicar de 1810 en adelante. Pero para explicar de 1810 en adelante, a mí me gusta ir a ese mediado del siglo XVIII. La Guerra de los 7 años tiene una característica particular en relación a los conflictos previos, que a mí me interesa siempre rescatar en función de que estoy mirando las cosas desde el Río de la Plata, que es esta idea de que es un conflicto que no necesariamente es europeo y que por eso muchos autores han empezado a plantear la idea de que es una especie de Primera Guerra Mundial. No porque efectivamente lo sea, pero sí esta idea de que las guerras o los conflictos, las batallas, no solamente van a estar en el territorio europeo o en el mar Mediterráneo o en el mar del Norte o en el Atlántico Norte, sino que vamos a también tener conflictos en distintos puntos de los dominios imperiales de esos años. Y la conclusión de este conflicto de la Guerra de los 7 años, también abre un momento reformista en todos los imperios, que es clave para pensar la relación de España con América en general y del Río de la Plata en particular. Este momento reformista incluye a los que ganaron y a los que perdieron. O sea, la Guerra de los 7 años tiene un ganador muy claro, que es Gran Bretaña. Tiene un perdedor muy claro también, que son España y Francia. Pero la duda sobre cómo mantener la relación entre América y Europa es algo que se presenta en todas las administraciones, en todos los gabinetes ministeriales, de los que ganaron y de los que perdieron. Y las reformas borbónicas, de las que muchas veces nosotros nos solemos apoyar para poder explicar la revolución también, entran dentro de ese proceso reformista más amplio que incluye a la Gran Bretaña. En el caso de Gran Bretaña, esas reformas que se van a implementar, van a ser gran parte o van a empujar el proceso independentista de las 13 colonias. El tipo de reforma que quieren hacer o que hacen los británicos es un poco en espejo de lo que era la administración española hasta ese momento americana, ¿sí? Donde gran parte del costo del sostenimiento de las autoridades, pero también de la fuerza militar destacada en las 13 colonias, tenía que financiarse a partir de la misma riqueza generada en esas 13 colonias, y a su vez aportar un poco a la causa general. Y ese es no es el único, pero es uno de los ejes del conflicto entre estas 13 colonias y Gran Bretaña. Y paradigmáticamente en los primeros momentos reformistas o las primeras propuestas reformistas que circulan en España, la idea era alejarse de eso que venían haciendo España y tratar de acercarse a un modelo más como el que tenían los británicos en ese momento, donde los estados tenían cierta autonomía, cierto margen de autonomía. Al final esa propuesta no es la que impera, no es la que se impone, lo que parece la propuesta más de Gálvez, de tratar de reforzar el control y la autoridad del monarca en los territorios americanos. Pero la independencia norteamericana va a dar lugar también a esta articulación revanchística entre Francia y España en pos de apoyar a Estados Unidos. Entonces, en esa independencia norteamericana aparece una figura muy importante, que es la de Washington, que está acá, Lafayette, que es clave, pero bueno, acá lo tenemos también a Gálvez, ¿no? Gálvez ahí en Pensacola, son claves en este proceso de independencia. Y
esta articulación entre lo político y la guerra para mí es clave también para pensar en función de lo que se viene después, ¿no? Una vez producida la independencia y producida la Revolución Francesa, en clave de las guerras de la Revolución y a su vez las guerras napoleónicas. Porque para pensar lo que está pasando en el Río de la Plata y acercarnos un poco a lo que nosotros tenemos acá, es que hay dos sucesos que para mí van de la mano, que son Trafalgar y las invasiones inglesas. Que hoy a la mañana también yo me detenía un poco esto, ¿no? Digo, Trafalgar suele ser un hito presente cuando se explica un poco cuál es la relación o qué es lo que pasa en España, pero también cuando nosotros miramos al Río de la Plata, Trafalgar es importante. Pero Trafalgar es 1805 y las invasiones inglesas al Río de la Plata son en 1806 y 1807. Y las invasiones en parte se explican por la debilidad en la cual se encuentra la monarquía en este territorio, en el territorio rioplatense, y que está claramente afectada, la comunicación entre España y América a partir de lo ocurrido en Trafalgar. Entonces, las invasiones inglesas, que son dos episodios distintos, ¿no? Uno lo que sería la reconquista de la ciudad de Buenos Aires y el otro la defensa de la ciudad de Buenos Aires, son un punto de quiebre para pensar también el Río de la Plata. Por esta cuestión que yo decía al principio, una de las variables que a mí me interesaba pensar, bueno, ¿qué es lo que está pasando en el Río de la Plata antes de la crisis de la monarquía española? ¿Qué es lo que abre la puerta, que fue la que abrió la puerta a todos los procesos revolucionarios? Sobre esto voy a pasar rapidito, pero la crisis de la monarquía española, esta idea de que 1808 como fecha importante, ¿no? Tiene detrás una disputa familiar muy intensa entre Carlos IV y quien va a ser su sucesor, Fernando, que en parte nos permiten llegar o entender qué es lo que ocurre en Bayona, ¿no? Cómo en algún punto Napoleón logra mediar en eso. Pero una de las cosas que nosotros solemos explicar cuando hablamos de estos procesos americanos es que la crisis de la monarquía española es una crisis a ambos lados del Atlántico y que lo que parece ser como innovación en esos años se traslada a ambos espacios. Entonces, en Buenos Aires muchas veces se piensa la junta a partir de 1810, pero el fenómeno juntista, la formación de juntas de gobierno que van a gobernar en nombre de Fernando VII, en América arranca también en 1808. Es un fenómeno que ocurre o que toma lugar casi en simultáneo que lo que está pasando en España. Lo cual no quiere decir que el derrotero de esa junta sea exactamente el mismo, que las motivaciones de unas y otras sean exactamente lo mismo, pero es cierto que esta idea de la retroversión de la soberanía ante la ausencia del monarca que se considera legítimo, termina siendo un vínculo muy fuerte que une lo que está ocurriendo a ambos lados del Atlántico. La Guerra de Independencia Española y su desarrollo, o lo que contemporáneamente ahora se define así, ¿no? Cuando uno ve los programas de estudio, cuando ve los manuales, cuando ve un poco la bibliografía, empieza a aparecer así con mucha más fuerza, ¿no? De la Guerra de Independencia Española, pero que también es relativamente reciente en términos historiográficos ese término. Para nosotros también es importante para entender el Río de la Plata, entender el lugar del Río de la Plata, un poco en esta historia que tiene que ver con la crisis de la monarquía, las revoluciones en general, pero la conformación de países independientes en toda Hispanoamérica. Y ahora sí me voy a acercar un poquito, habiendo hecho esta presentación muy rápida de estos temas, que son temas que me antecedieron a mí, pero que yo quería en algún punto recuperar, y es volver al Río de la Plata ante 1808 y volver sobre las invasiones inglesas. Trafalgar para nosotros es importante por esto, por las invasiones inglesas. La fuerza expedicionaria que comanda Bereford y que toma la ciudad de Buenos Aires en 1806, que viene desde Sudáfrica, o de lo que hoy es Sudáfrica, es una fuerza expedicionaria relativamente chica. No es que desembarcan miles de hombres. Es una fuerza de 1.500 hombres más o menos que se desembarca en la ciudad de Buenos Aires, que toma los dos lugares, Montevideo y Buenos Aires, y que el virrey en ese momento, el virrey de Sobremonte, no logra conducir efectivamente una resistencia a ese espacio. Y esta situación va a terminar provocando una crisis institucional.
Porque los que van a recuperar la ciudad de Buenos Aires no van a ser las autoridades nombradas de España, no va a ser el virrey, no van a ser las tropas del regimiento fijo de Buenos Aires, tanto los que están apostados en el apostadero naval en la ciudad de Montevideo como los que están en Buenos Aires, sino que van a ser los vecinos de la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores que van a conformar unos regimientos de milicias, no siguiendo el reglamento de milicias disciplinadas de inspiración que había impulsado los Borbones de 1801, sino formas de expresión de movilización popular, miliciana, de vecinos, de larga tradición en España y en América previa al reglamento de 1801. Y son esas tropas las que van a expulsar a las tropas británicas y las que al año siguiente, en 1807, van a lograr la defensa de Buenos Aires. Ahora sí ante una tropa expedicionaria británica mucho más grande, ¿sí? Pues lo que hacen los británicos una vez que toman Buenos Aires es comunicar a la corona lo que habían hecho, porque además lo habían hecho sin autorización explícita del almirantazgo. Y ahí, ante la situación, sí se envía un gran contingente de tropas. Entonces el conflicto en 1807 sí es mucho más grande. Ahora, lo que dejan las invasiones inglesas es la debilidad institucional, la poca capacidad política y militar que tienen las autoridades para hacer frente a este tipo de situaciones en un marco de un contexto de enfrentamiento global entre Francia y Gran Bretaña. ¿Cómo se manifiesta esto en Buenos Aires? Que el pueblo de Buenos Aires convoca un cabildo abierto y expulsa al virrey. Destituye un virrey, al virrey de Sobremonte. Y no solamente destituye al virrey, sino que nombra un virrey, que va a ser un francés, que va a ser Liniers, que era parte de las fuerzas navales españolas apostadas en el Río de la Plata, y que va a ser en parte impulsado o coronado en esa posición de poder por los grupos nucleados en torno a estas milicias urbanas, ¿sí?, que primero reconquistaron la ciudad de Buenos Aires y después defendieron la ciudad de Buenos Aires. Entonces, en 1808, antes de las abdicaciones de Bayona, antes del inicio de la Guerra de Independencia Española, en el Río de la Plata ya había una serie de cuestiones que venían manifestando que la ciudad empezaba a tener un grado mayor de autonomía con respecto a las autoridades metropolitanas en función de algunas cuestiones que eran más estructurales, que no tenían que ver con Buenos Aires, que tenían que ver con el conflicto generalizado entre Francia y Gran Bretaña, con esta idea de que la guerra ya no se piensa o se pelea solamente en espacio europeo, y que donde Trafalgar es un punto importante para pensar Buenos Aires, que está muy lejos. O sea, Buenos Aires es la capital que tiene más al sur España, dentro de sus dominios españoles, americanos. Entonces, es un lugar realmente lejano. Ahora, antes de la Junta de mayo de 1810, del 25 de mayo de 1810, en el Río de la Plata existieron otras juntas. Que acá entonces también se ve la cuestión de este movimiento juntista a ambos lados del Atlántico y cómo lo que está pasando en el Río de la Plata no solamente es Buenos Aires. Nosotros tenemos, antes de la Junta de 1810, 3 juntas. Una primera junta se va a formar en Montevideo en 1808, ya una vez lanzada la Guerra de Independencia, o la Junta Central de Sevilla ya lanzada como órgano que nuclea las juntas españolas, que la va a comandar o la va a impulsar el que fue destinado hacia Buenos Aires, que era Elío, un militar de la corona, que llega a Montevideo y se encuentra con la situación de esto, de que el virrey Sobremonte fue expulsado, que fue removido de su cargo, que se nombró provisoriamente un virrey, que es este francés al servicio de la corona española, pero no deja de ser francés en un contexto de guerra contra los franceses, y que entonces en 1808 la ciudad de Montevideo impulsa la formación de una junta de gobierno. No para gobernar todo el virreinato, pero sí en teoría para preservar Montevideo y toda su zona aledaña de la influencia francesa. La influencia francesa de Liniers, el virrey establecido en Buenos Aires después de las invasiones. Esa junta logra ser disuelta a partir de la mediación de la Junta Central de Sevilla a lo largo de 1808, pero el año siguiente tenemos 2 juntas. Una, el 25 de mayo, ¿sí?, como la de Buenos Aires, pero un año antes, que es la Junta de Chuquisaca, en 1809, y otra junta que va a aparecer un mes y medio después, que es en La Paz. Y estas 2 juntas se arman también para gobernar en nombre de Fernando VII, para preservar los derechos de Fernando VII sobre estos territorios, pero no ahora porque se sospeche de Liniers,
sino porque se sospechaba de la infanta Carlota. Infanta, la hermana de Fernando, casada con el príncipe regente de Portugal, que está en el Río de Janeiro desde varios años antes. Y que ante la situación de lo mismo, de las abdicaciones de Bayona, de la ausencia de Carlos, de su padre, de la ausencia de Fernando, de su hermano, impulsa una propuesta política, sobre todo para este espacio que va desde Río de Janeiro hacia el sur, de construir una regencia bajo su figura, que es lo que se conoce como el carlotismo. La Junta de Chuquisaca, la Junta de la Paz, utilizan como argumento para formar una junta que algunas de las autoridades que habían sido nombradas o que eran autoridades legítimas, por ejemplo el presidente de la audiencia o los gobernadores, intendentes de esos espacios, ¿sí? Están acá. Yo usé otro mapita. Este es un mapita que usé para otra cosa, pero bueno, que es Charcas está acá arriba. ¿Sí? Está un poquito más al norte todavía de Potosí. El argumento que utilizan es que las autoridades de Potosí, de Charcas, de Cochabamba, de toda esa zona, quieren entregarle estos territorios no ya a los franceses, sino a los portugueses. Porque dice, nombrar a Carlota como regenta es entregarle este territorio a los portugueses. Un territorio que Portugal y España se vienen disputando desde hace muchos años. Entonces, cuando nosotros llegamos a la Junta de 1810, que es lo que nosotros, como en términos de efemérides, en términos de la liturgia escolar, de la conformación de una identidad nacional, llamamos Primera Junta del 25 de mayo de 1810, nosotros venimos que el Río de la Plata viene con una situación convulsionada por cuestiones que tienen que ver por procesos muy vinculados al Río de la Plata, situaciones de esto, la invasión inglesa a Buenos Aires, pero también por una sociedad y un espacio virreinal que está atravesado por un montón de tensiones que van desde la desconfianza de Montevideo hacia un virrey que es de origen francés, o la desconfianza en algunos espacios hacia las autoridades designadas desde España en torno a este proyecto de regencia de Carlota Joaquina. Entonces, la Junta de mayo de 1810, que se forma en Buenos Aires, nosotros siempre decimos, no es necesariamente una junta que busca la independencia. La reindependencia es el resultado al que se llega, pero no necesariamente la formación de la junta es el primer paso que se da de manera consciente hacia la independencia. La independencia termina siendo un poco la combinación de diferentes cuestiones, que es un poco lo que voy a tratar de explicar ahora. En el proceso de formación de Junta de Montevideo y en el proceso de formación de Junta de Chuquisaca y de La Paz, Buenos Aires había tenido un rol activo en la represión de esas juntas. Con Liniers y también cuando Liniers es reemplazado. En 1809, la Junta Central de Sevilla designa un nuevo virrey para el Río de la Plata, como gobierno en nombre de Fernando, ¿no? Y reemplaza a Liniers por las sospechas que había en torno a su figura, a su origen francés, por otro personaje que es Baltasar Hidalgo de Cisneros, que formalmente es el último o el anteúltimo virrey, si quieren, del Río de la Plata, que llega a Buenos Aires en el año 1809. Con Liniers y con Cisneros, estas juntas de Montevideo, Chuquisaca y La Paz van a ser reprimidas, sobre todo la de Chuquisaca y La Paz, militarmente. De la represión de Chuquisaca y La Paz se va a encargar sobre todo el virrey del Perú, no tanto el virrey del Río de la Plata. Las tropas están más cerca del Perú, entonces llegan más rápido, pero Baltasar Hidalgo de Cisneros va a enviar también hacia el Alto Perú tropas de Buenos Aires, muchos de estos regimientos de milicias, a reprimir esas juntas, a tratar de disolver esas juntas. Ahora, ¿cómo pasamos de eso a la formación de una junta en Buenos Aires? Bueno, lo que ocurre en España es clave acá. La disolución de la Junta Central de Sevilla, la transformación de eso en un consejo de regencia, las noticias que llegan al Río de la Plata, ¿sí? En lo que nosotros llamamos la Semana de Mayo, el 18 de mayo, que llegan noticias de que España está perdida y que ha sido ganada para los franceses, ¿sí? Es la que lleva a diferentes actores
políticos, militares, económicos y sociales en Buenos Aires a impulsar un cabildo abierto en donde se debería discutir la situación de España y qué hacer en el Río de la Plata. En esta propuesta de conformación de un cabildo abierto van a participar algunos que después nosotros vamos a identificar con la monarquía, algunos de los que vamos a identificar con el bando independentista y muchos de estos que están en una situación medio intermedia. Lo interesante de esa junta o de ese cabildo abierto es que un grupo que es fundamental para la constitución del cabildo y para que después se forme la junta es un grupo de carlotistas. Buenos Aires era un grupo donde era un espacio donde había un grupo de carlotistas muy grande, que después fueron revolucionarios importantes de Buenos Aires, que son Manuel Belgrano, Juan José Castelli, Nicolás Rodríguez Peña. También se supone que Juan Martín de Pueyrredón era parte de ese grupo carlotista, y que lo que querían con el carlotismo era, en algún punto, asegurar ese gran margen de autonomía en el gobierno local que se había conseguido a partir de la remoción de un virrey y el nombramiento de otro, sin intervención ni del Consejo de Indias, ni el ministro, sin nadie. El argumento para la formación del Cabildo Abierto y la formación de la primera junta en última instancia es esto: España está perdida. Entonces, la autoridad de Cisneros como virrey está caduca, porque el que lo nombró fue la Junta Central de Sevilla. Nosotros en el periodo previo reconocimos a la Junta Central de Sevilla. La Junta Central de Sevilla se disolvió, la autoridad de Cisneros no va más. Y tenemos que discutir si reconocemos o no reconocemos el Consejo de Regencia. Si se reconoce Consejo de Regencia, Cisneros puede seguir. Si no se reconoce Consejo de Regencia, Cisneros tiene que cesar en funciones. Con eso se impulsa el Cabildo Abierto. Y con ese argumento se va en el Cabildo Abierto y se impulsa la formación de una junta. Una junta que el 24 de mayo se proclama con Cisneros a la cabeza. Que cuando se empieza a comunicar genera mucha resistencia, sobre todo en los grupos de milicias armadas de la ciudad de Buenos Aires, y entonces se la vuelve a cambiar y Cisneros se lo corre definitivamente de la escena política y se arma una primera junta cuyo presidente va a ser Cornelio de Saavedra, que era el coronel a cargo del regimiento de patricios de la ciudad de Buenos Aires. Establecido esto, aparece la cuestión sobre para qué se forma una junta. ¿Sí? La Revolución de Mayo de 1810 buscaba la independencia de la monarquía. Si yo tengo que responder rápidamente, diría que no. Que lo que uno puede ver, como en otras juntas americanas, no en todas ellas, pero sí en otras, que uno puede ver distintas tendencias. Aquellos que efectivamente buscan la independencia, aquellos que en realidad están esperando a que el rey vuelva, y entonces esta es una solución momentánea, y personajes que están a favor de la autonomía, como diciendo, bueno, mantengámonos dentro de la monarquía, pero con un grado mayor de autonomía para el autogobierno. Sea como sea, ya sea que se apostara por la independencia o se apostara por el mayor grado de autonomía, o que incluso muchos de ellos fueran partidarios de que una vez que Fernando volviera al trono todo volviera a la normalidad, lo cierto es que lo actuado en Buenos Aires genera resistencia. No es aceptado en todo el virreinato. Entonces, la formación de la primera junta, lo primero que trae es la guerra. Y yo siempre cuento que es más fácil decir contra quién se hace la guerra que por qué se hace la guerra en estos años. Yo hace muchos años que abandoné, salvo que para los títulos de los libros, que me lo ha impuesto un poco la editorial, yo ya no hablo de guerra de independencia. Yo hablo de guerras de la revolución. Porque el ejército que yo estudié, que es el Ejército Auxiliar del Perú, que se conforma el 29 de mayo de 1810, o sea, 4 días después de la creación de la primera junta, tiene como objetivo, primero, llevar la noticia de lo ocurrido en Buenos Aires al interior de lo que era el Virreinato del Río de la Plata, a la ciudad de Córdoba, ya que estamos en Córdoba, a Tucumán, a Catamarca, a Salta, a Jujuy y hasta el Alto Perú, a Potosí, a Chuquisaca, a La Paz, a Charcas.
Eso se podía enviar por correo. Pero junto con el correo, lo que hacen es enviar un ejército. ¿Para qué? Para que si vos no estabas de acuerdo con lo que habían hecho en Buenos Aires, no tuvieras posibilidad de resistirte. O si te ibas a resistir, tuvieras en cuenta que ibas a tener un conflicto armado. Entonces, ¿qué es lo que busca este ejército? ¿Está buscando la independencia? No. Está buscando asegurar la integridad territorial del virreinato. Y que todas las jurisdicciones que, desde la creación del virreinato del Río de la Plata, por impulso de los Borbones, están sujetas a la ciudad de Buenos Aires, mantengan esa cadena de obediencias. Porque el argumento que se empieza a manifestar ahí en 1810 es esta idea de la retroversión de la soberanía, que es el argumento central de la formación de juntas en América y en España. Ante la ausencia del rey, la soberanía vuelve al pueblo y es el pueblo que elige su autoridad. La pregunta es, ¿qué es el pueblo? ¿O a qué pueblo? En Buenos Aires se hace una interpretación. Vuelve al pueblo de Buenos Aires, porque es la capital. Pero inmediatamente empiezan a aparecer voces como diciendo, bueno, ¿esto vuelve al pueblo o a los pueblos? ¿Qué son los pueblos? Las ciudades con cabildo. ¿Cuántas ciudades con cabildo tiene el Virreinato del Río de la Plata? 1, 2, 3, 4, 10, 15. Entonces, desde Buenos Aires hay una conciencia muy clara que lo hecho, el 25 de mayo de 1810, puede generar resistencias. Entonces, ante la eventualidad de que surjan disidencias, se envían fuerzas armadas. Hay dos grandes ejércitos que se envían estos años, en 1810. Uno que va hacia el interior primero, hacia la ciudad de Córdoba y hacia el Alto Perú, y otro que va hacia el Paraguay. La expedición que va hacia el Alto Perú inicialmente encuentra resistencia en Córdoba. Los que se resisten en Córdoba son derrotados, son fusilados, incluido Liniers. La expedición que va al Paraguay no le va a ir tan bien, va a tener muchas dificultades para imponerse, va de hecho a ser derrotada militarmente por el que era en ese momento el gobernador de Paraguay, ¿sí? Pero que igual, sin plegarse a Buenos Aires, da lugar a la formación de una junta en Paraguay y a la constitución de un gobierno autónomo. ¿Con respecto a quién? Con respecto a los franceses, con respecto al Consejo de Regencia, pero con respecto al gobierno de Buenos Aires. Entonces, en 1810, lo que está claro que estamos más ante una guerra civil que a una guerra de carácter antiimperialista, donde lo que nosotros vamos a tener un enfrentamiento entre criollos y españoles, o entre americanos y españoles, o entre argentinos y españoles. Esto no existe todavía. De hecho, cuando uno ve la composición de esos ejércitos, ¿sí? Es casi idéntica. Tenés españoles americanos, españoles peninsulares, indígenas, de todos lados. Familias partidas, que quedan de un lado o del otro. Si yo tuviera que decir, hasta 1814, que no llegan tropas de la península, esto es más una guerra civil que cualquier otra cosa. Y si nos atenemos a la cuestión más legalista, al derecho de gentes, hasta que no se declara la independencia, ¿sí? También, o sea, lo que vos tenés es un enfrentamiento interno que se parece mucho a una rebelión. Por eso Fernando VII, una vez que vuelve al trono, insiste todo el tiempo que estos son rebeldes, son insurgentes. Y no quiere aplicar el derecho de gentes, como si fuera, entonces, tener un trato humanitario hacia los prisioneros del bando rival. Pues son insurgentes, yo no les tengo que dar ningún tipo de contemplación. Ahora, si yo les reconozco como una nación independiente, tengo que aplicar el derecho de gentes. Entonces, muchos de los conflictos que nosotros tenemos en esos años que van de 1810 a 1811, 12, 13, 14, 15, tienen como una combinación de conflicto interno y a su vez de qué hacer con respecto a lo que está pasando en Europa. El virrey del Perú es el centro de la resistencia a todos los movimientos insurgentes de estos años. De lo de Buenos Aires, del de Chile, del propio, de lo que está un poquito más para el norte, ¿no? De lo que es Nueva Granada. Digo, el virrey del Perú es el centro, es la figura principal de esos años. Pero porque Perú, el virreinato del Perú, es la posición más importante que tiene España en Sudamérica.
Ahora, bueno, ahora yo estaba hablando un poquito de esto sobre si guerras de independencia o guerra de la revolución. Yo creo que no es solamente porque a mí me interesa estudiar ejércitos, la guerra y la política, sino que me parece que es muy difícil separar efectivamente el rumbo de la revolución en general de la marcha de la guerra y del contexto internacional. ¿Sí? El éxito o la falta de él en los campos de batalla van marcando un montón de cuestiones en el Río de la Plata. Este es otro mapita que armé, que no sé si se va a ver, pero bueno. No, me pasé. Donde se ven un poco las principales zonas de conflicto del Río de la Plata. Nosotros tenemos como 3 escenarios bélicos. El escenario del Alto Peruano, el escenario de lo que hoy es Uruguay y la banda oriental, ¿sí? Asunción, que fue en los inicios, y después lo que es la zona de Cuyo, que es lo que linda con lo que en ese momento era la Capitanía General de Chile. Y un espacio medio intermedio que va desde San Miguel de Tucumán, ¿no? Que incluye Córdoba, que no es escenario de conflicto necesariamente, pero que es la retaguardia de todos los otros espacios, ¿sí? Y lo rojo que está acá graficado ahí en ese contexto es la presencia portuguesa también, ¿sí? Tenemos como una presencia portuguesa ahí muy importante en estos años. Entonces, digo, el rumbo de la revolución, el hecho de que esto efectivamente haya devenido de la formación de una junta y un gobierno provisional que dice gobernar en nombre de Fernando VII en la Declaración de Independencia, es importante lo que está ocurriendo con la guerra a nivel local, pero también lo que está ocurriendo con la guerra y el contexto internacional. En el Río de la Plata es uno de los espacios que yo decía que que tiene algunas peculiaridades. Una es esta, que yo decía que nunca fue reconquistado. Pero además tiene otra peculiaridad también, que es, por ejemplo, una vez que se sanciona la Constitución de Cádiz en 1812, es un lugar donde no se la aplica. Mientras se está discutiendo en Cádiz, en Buenos Aires se está empezando a impulsar la formación de un Congreso General Constituyente, que nosotros conocemos como Asamblea del año 13, que se empieza a convocar en el año 12, pero que empieza a funcionar efectivamente en el año 13, que reniega de Cádiz, que decide no plegarse a lo que está ocurriendo en Cádiz, ya tenemos la Constitución para 1813, e impulsar un corte definitivo con la corona. Y de hecho esa asamblea medio que hace todo, ¿sí? Porque va a establecer cuál va a ser la bandera nacional, cuál va a ser el escudo, lo que era una marcha patriótica pasa a ser el himno, va a acuñar moneda, va a dar por terminado con los títulos de nobleza, que no eran muchos en el Río de la Plata, pero bueno, algunos había. Va a poner fin a la mita, al llanaconazgo, va a decretar la libertad de vientres, la prohibición del tráfico de esclavos. Básicamente toma las atribuciones de cualquier nación soberana. O sea, arma un perro, pero no lo llama perro, ¿sí? Porque tiene patas, tiene cola, 4 patas, ladra y no declara independencia. Y no declara independencia porque cuando la Asamblea del año 3 está funcionando, no solamente está en la Constitución de Cádiz, sino que vos vas viendo que la guerra de independencia en España, que en 1810 parecía completamente favorable a los franceses, en 1813 ya no. Que entonces el horizonte del regreso de Fernando VII al trono, como monarca constitucional en este caso, ¿no? En 1813, es un horizonte posible. Entonces hay muchos que en el Congreso del 1813 en Buenos Aires, que forman parte, del cual integran gente de todo el virreinato, ven que todavía es posible la vía autonomista. Por eso no declaran la independencia. Porque dicen, nosotros podemos tener una bandera, podemos tener nuestro escudo, podemos tener nuestra moneda, pero así todo, seguir formando parte de España. Porque además la Constitución del 1812, la Constitución de Cádiz, estableció esto. ¿Quiénes son los españoles? Aquellos que nacieron a ambos lados del Atlántico. Entonces, desde ese lado, no es incompatible con que nosotros tengamos todo esto tampoco, todos estos atributos. Podemos ser españoles, pero a su vez tener todos estos atributos. Lo que tenemos que encontrar es un punto de acuerdo con Fernando.
¿Cuál es el tema acá? ¿Qué es lo que quiere Fernando? ¿Qué quiere Fernando? Fernando no quiere nada de esto. Entonces, la restauración absolutista que impulsa Fernando VII va a marcar, en algún punto, los límites que tiene esa vía autonomista. Entonces, ante los límites de la vía autonomista, vos tenés dos opciones. O te declarás independiente o te sometés. Ya vamos a llegar a eso, todavía me falta un poquito, ¿sí? Ahora, en el Río de la Plata no tenemos una revolución, sino que tenemos dos revoluciones. Al proyecto que se construye en Buenos Aires, en 1810, o que se empieza a construir en Buenos Aires, en 1810, le va a surgir al interior del propio bloque revolucionario un proyecto alternativo, que es el proyecto que va a impulsar José Gervasio Artigas. No sé si le suena o no le suena el nombre, pero José Gervasio Artigas es el San Martín nuestro, pero de los uruguayos. Es la principal figura política, militar, ¿sí?, de lo que era la banda oriental. Y José Gervasio Artigas va a impulsar un proyecto que se va a llamar el Proyecto de los Pueblos Libres. Y él va a ser el protector de eso. Va a ser como la figura política es esa, la del protector general. ¿Y cuál es la interpretación que hace Gervasio Artigas de la retroversión de la soberanía? Que la soberanía retrovertió a los pueblos en plural, no al pueblo de Buenos Aires en particular. Que entonces la discusión sobre cuál es el rumbo de la revolución, sobre la forma en que hay que organizar una posible nueva nación, tiene que ser en pie de igualdad entre todos los pueblos que habían conformado el virreinato del Río de la Plata y que tengan voluntad de integrar una nueva nación. Esto ponía en pie de igualdad a Buenos Aires, no solamente con Montevideo, sino con la ciudad de Soriano. ¿Escucharon alguna vez hablar de ella? ¿De Canelones? Tampoco. ¿De Luján? Luján sí. Luján es cerquita de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires. Digo, pero ponía en pie de igualdad a todas las ciudades con cabildo del virreinato. Entonces, esto genera un rechazo, no solamente en Buenos Aires, sino que genera rechazo en muchas de las capitales de las que habían sido las gobernaciones e intendencias que se habían construido con los Borbones. Porque esto ponía en igualdad a la ciudad de Córdoba con sus ciudades subalternas. Por ejemplo, La Rioja. Entonces el conflicto entre ciudades cabeceras y ciudades subalternas que viene del periodo colonial se reactualiza en el contexto revolucionario. Entonces el proyecto de los pueblos libres que impulsa José Gervasio Artigas es un proyecto de inspiración confederalista como la primera constitución norteamericana, que se asemeja más a esa constitución, no a la que se reforma después. Pero sí esta idea donde que hay un gobierno central que es relativamente débil, que solamente tiene algunas funciones vinculadas a los tratados comerciales, a la declaración de la paz, a la declaración de la guerra, pero donde cada uno de los estados que conforman esa unión son autónomos en el manejo de la cuestión interna. Entonces, Artigas impulsa eso en el seno de la Asamblea del año 13. Entonces, la perspectiva de la vuelta de Fernando, lo que dice la Constitución de Cádiz, ¿sí?, la derrota, el retroceso del proceso napoleónico en general en Europa hacia 1813, porque ya también 1813 no es que solamente en España va mal para Francia, sino que ya pasamos Rusia. O sea, lo mal que le va a Napoleón en Rusia. Digo, ante toda esa situación, la Asamblea del año 13 no declara la independencia. Y lo que empieza siendo un conflicto al interior de un órgano deliberativo como la Asamblea del año 13, termina siendo un conflicto también militar en este espacio que está acá, que es Uruguay, que es el norte de la provincia de Buenos Aires, que es Santa Fe, que es Corrientes, ¿sí?, sobre qué hacer con la revolución o hacia dónde tiene que ir la revolución. Artigas impulsa no solamente un proyecto confederal, sino claramente republicano. Y en 1814 empiezan a circular
no solamente en el Río de la Plata, sino en toda Hispanoamérica, a propuestas monárquicas, de independencia pero con monarquía. Entonces, el conflicto es grave. Entonces tenemos una revolución con dos proyectos políticos posibles. A lo cual se va a superponer, en este espacio particular del litoral, la presencia de los portugueses. Que quieren Montevideo, ¿sí? Y que quieren quedarse con toda la margen del este de lo que era el Río de la Plata, el Río Uruguay, y si que podían cruzarse para incorporar hasta el Río Paraná. Entonces, la revolución, en estos años, ¿sí?, tiene un conflicto con el virrey del Alto Perú, con el virrey del Perú, tiene conflicto con lo que es el proyecto de la restauración de la Capitanía General en Chile, tiene un gran conflicto interno y a su vez está la presencia de los portugueses. Entonces, todo esto, ¿sí?, es un cóctel bastante explosivo que en 1815, en el caso del Río de la Plata, lleva a una crisis generalizada del proyecto revolucionario. Sumado a un contexto que además es muy adverso, el de 1815. Fernando, cuando se reniega de la Constitución y se piensa como monarca y actúa como monarca absolutista, una de las primeras cosas que hace es enviar una fuerza expedicionaria hacia América para reconquistar. Ese es el nombre, de reconquista de los territorios que se han levantado en armas en contra de él. No importa si eran independentistas, si eran autonomistas o lo que fueran, o sea, a Fernando le da igual esto. Y esa expedición durante mucho tiempo se pensó que iba a ir al Río de la Plata. De hecho, los espías que se envían desde el Río de la Plata hacia España le están diciendo todo el tiempo que la expedición viene a Buenos Aires. Que viene a Buenos Aires, que viene a Buenos Aires, que viene a Buenos Aires. ¿Qué es lo que sabemos hoy? Es que Morillo recibe órdenes secretas antes de embarcar, tiene que abrirlas una vez que esté a cierta cantidad de millas, abre ese sobre y lo que se encuentra es que en realidad no tiene que ir al Río de la Plata, tiene que ir para el norte de Sudamérica. A enfrentar no solamente a Bolívar, pero digo, ese espacio. Entonces Morillo lo que hace es una reconquista en regla, ¿sí?, de Nueva Granada, de Venezuela, de la Capitanía General de Venezuela, ¿sí? Y es una conquista a sangre y fuego. No hay lugar para la negociación, no hay lugar para contemplaciones. Todo aquel que se levantó en armas en contra de Fernando VII va a ser pasado por las armas por Morillo. Y esto no solamente es en ese espacio, sino que también es en el espacio de Chile. En 1814, el proceso chileno, que va desarrollándose en paralelo con el de la Argentina, también tiene una gran crisis, una gran derrota en la batalla de Rancagua en 1814. Entonces, para 1815, el único proceso revolucionario que sobrevive de los iniciados en Sudamérica es el de Buenos Aires. Ahora, es un proceso que vive su propia crisis interna. La crisis de los proyectos revolucionarios. Porque en 1815 Buenos Aires envía negociadores a España para tratar de negociar con Fernando VII, pero también empieza la propuesta de tratar de, si no es con Fernando VII, que sea con algún otro miembro de la familia real. Que algún miembro de la familia real de alguna manera llegue al Río de la Plata y sea a cargo de esto. Y esto, que empieza como un rumor y que empieza a tomar fuerza en el Río de la Plata sobre cuál es el rumbo que quiere adquirir el proyecto impulsado desde Buenos Aires, va a terminar generando un descontento muy grande dentro de los ejércitos que tiene movilizada la revolución. Entonces, en 1814, el Ejército de la Ciudad del Perú, que es el que estudié yo, decide desconocer las autoridades del gobierno central en Buenos Aires. Y en 1815, en Fontezuelas, que es una ciudad relativamente cerca, o es un paraje, en ese momento era un paraje, relativamente cerca a la ciudad de Buenos Aires, donde funcionaba un campamento militar, donde estaban, se supone, las tropas que más le respondían al gobierno de Buenos Aires, la tropa ahí se amotina. Y obligan a que era en ese momento el director supremo, Carlos María de Alvear, a renunciar. Entonces, en ese contexto de derrota a Napoleón en España, derrota a Napoleón en Francia, de
exilio de Napoleón, de vuelta de Napoleón, de derrota en Waterloo, ¿sí? De reconquista de Morillo de todo el territorio del norte, de la presencia o la restauración de la Capitanía General de Chile, es que se llega al Congreso que va a declarar la independencia en el Río de la Plata. Y yo siempre digo lo mismo, el Congreso de Tucumán, de 1816, vuelvo a este mapita, pero voy a cambiar un poquito, me voy a alejar acá. Acá está San Miguel de Tucumán. San Miguel de Tucumán es en el momento una ciudad que tenía más o menos 2.500 habitantes. Es una ciudad chica. En este momento es la quinta ciudad del país, tiene 1 millón de habitantes. Más o menos. Pero en ese momento es una ciudad muy chiquita. Y se elige San Miguel de Tucumán como una especie de ofrenda de paz por parte de Buenos Aires. La resistencia que había generado hasta ese momento, la forma en que se había conducido la revolución en Buenos Aires, en el resto de los espacios, lleva a que se elija Tucumán como un punto neutral, como diciendo, bueno, vamos a discutir sobre estas cosas fuera de Buenos Aires, fuera del influjo de Buenos Aires, de sus élites, de sus intereses. Ahora, todos los que participan del Congreso de Tucumán, todas las ciudades que envían representantes al Congreso de Tucumán, lo único que tienen claro es que van a declarar la independencia. Un poco porque lo que venía explicando yo recientemente. No hay posibilidad de negociar con Fernando VII. Es o claudicamos o nos declaramos independientes. Entonces yo siempre cuento lo mismo. El bicentenario de la independencia de nuestro país cayó durante la presidencia de Mauricio Macri. El acto central, como no podía ser de otra forma, de las conmemoraciones fue el 9 de julio en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Desde presidencia tuvieron la idea de invitar al rey Juan Carlos, el rey emérito, que ya era emérito en ese momento, a los actos de conmemoración. Y Mauricio Macri, más allá de juzgar su presidencia o no, no es una persona que le guste mucho la historia. Él siempre habla en contra de la historia. Reniega la historia, no le interesa, no entiende por qué. Le parece que los argentinos pasamos mucho tiempo pensando en el pasado y las cosas que nos han pasado. Bueno, entonces, en su alocución, una de las cosas que dice, que le dice a Juan Carlos, aparte explícitamente, así mirándolo, como ahora yo puedo estar mirando a Manuel, como diciendo que los próceres estaban angustiados por el hecho de tener que declararse independiente. Y nosotros como historiadores decimos, bueno, más allá de todo lo que... Eso es claramente incorrecto. Si estaban angustiados no era por eso. Porque eso sabía que eran lo que iban a hacer. El problema central del Congreso de Tucumán a esa altura no es la declaración de independencia, sino es, una vez que declaramos la independencia, ¿cómo ganamos la guerra? Porque si nosotros no ganamos la guerra, no hay independencia que valga. Entonces, el Congreso de Tucumán se empieza a reunir, ¿sí?, en marzo del 1816 y demora hasta julio para declarar la independencia, porque en esos meses previos lo que están intentando hacer es reconstruir y reorganizar los ejércitos. El del auxiliar del Perú, pero también empezar a darle forma a lo que va a ser el ejército de los Andes, que es con el cual nosotros conocemos a San Martín, a José de San Martín. Ahora, ¿cuándo se declara la independencia? Cuando en un momento San Martín les dice, bueno, estamos de acuerdo sobre cómo vamos a hacer para ganar la guerra. Necesito que declaren la guerra, la independencia. No quiero ser el general en jefe de un ejército de rebeldes. Tengo que ser general en jefe de una nación soberana. Porque es lo que estamos siendo. Entonces, la declaración de independencia de 1816, uno podría decir que es la combinación de una serie de factores que tiene que ver con lo interno, ¿sí?, con el desarrollo de las guerras revolucionarias en estos años, pero también con lo externo, con este marco más general que tiene que ver con lo que está pasando con España, pero que también lo que está pasando en esta era de las revoluciones. Porque Napoleón es importante, porque Estados Unidos es importante, ¿sí?, porque la restauración monárquica absolutista y el Congreso de Viena son importantes. Cosa que no me metí. Entonces, una vez declarada la independencia, lo que le queda al gobierno, o al Congreso de Tucumán, es definir la forma de gobierno. Y acá es donde el Congreso se empantana
y no logra salir adelante. Entonces, ¿por qué recordamos ese Congreso de 1816? Por declarar la independencia, que era lo único que tenían claro que iban a hacer. Pero se sanciona una constitución que nunca se aplica, se elige una forma de gobierno que estaba a mitad de camino entre la república y la monarquía, que genera tal grado de resistencia en todos aquellos que habían enviado diputados a Tucumán para declarar la independencia, que no se puede aplicar. Y que 4 años después, en 1820, llega una conflagración general entre todos los territorios que formaban parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata y que da lugar a la fragmentación territorial. Entonces, de 1820 a 1853, que se sanciona la Constitución Argentina, nosotros vamos a tener un montón de territorios que se van a gobernar de forma autónoma, como provincias / estados, que guardan relación entre sí, como diciendo, bueno, formamos parte de algo antes y tenemos aspiraciones de formar algo en el futuro, pero que no está claro qué es lo que van a formar en el futuro. Entonces, el Congreso del 16, ¿sí?, para nosotros termina siendo importante por la Declaración de Independencia. Pero los objetivos políticos que tenían eran mucho más amplios que eso. Porque tenían que definir si esto iba a ser una república o iba a ser una monarquía. Si era una monarquía constitucional. Si era una monarquía, por ejemplo, si el monarca iba a ser un inca, un descendiente de incas, como proponía Manuel Belgrano, o iba a ser lo que proponía Juan Martín de Pueyrredón, algún miembro de la familia Borbona, que lo trajeran al Río de la Plata a gobernar. Entonces, digo, ese proyecto termina fracasando. Ahora, ¿cuál es el punto de todo esto también? Que queda como que me parece que a mí abre un poco las puertas al proceso de lo que viene después, para entender por qué es tan difícil sancionar una constitución que fije qué es la Argentina, que va a ser una república con división de poderes, ¿sí?, con soberanía popular. Es que la revolución tiene lugar bajo esta idea de la retrogresión de la soberanía, pero a su vez esta idea sobre la soberanía popular. O sea, son como los dos conceptos. Una cosa viene de la tradición pactista española previo, y por otro lado la idea de la soberanía popular con influencia de la Revolución Francesa y de la independencia norteamericana. O sea, ¿de dónde reside la soberanía? La soberanía empieza a residir en el pueblo y empieza a alejarse de la idea del pueblo como cabildo, sino del pueblo como los individuos que detentan en sí la soberanía. Si bien nosotros tenemos elecciones casi desde el minuto 1 de la revolución en el Río de la Plata, ¿sí?, lo cierto es que durante mucho tiempo prima una idea del cuerpo político de tradición antigua, donde no hay lugar para la disidencia. Entonces, si no hay lugar para la disidencia, no hay lugar de la alternancia política. Entonces, ¿cuál es la forma de resolver las diferencias políticas en un contexto donde no hay lugar para la disidencia política, para la existencia de un otro político, y a su vez no hay lugar para la alternancia? Porque las elecciones no funcionan así. Eso va a ser a fines del siglo XIX, recién. Que las elecciones van a ser el mecanismo por el cual nosotros vamos a resolver los diferentes proyectos políticos. La violencia. Entonces, de 1820 en adelante, tenemos independencia, tenemos un horizonte republicano hacia el cual parecemos caminar, pero todavía no está claro cómo vamos a resolver las diferencias que han surgido de 1810 en adelante y las que vayan a surgir de ahí o que vayan a surgir después. Entonces digo, el desafío, una vez declarada la independencia y ganada la guerra, porque el plan sanmartiniano es muy exitoso en este sentido, ¿sí?, la estrategia de San Martín es correcta, es cómo darle forma efectivamente a una nación y que esta independencia declarada el 9 de julio se materialice en algo más, ¿sí?, que en papel mojado. Bueno, nada más. Gracias. Bueno, abrimos turno de preguntas. Bueno, José, ¿alguna pregunta, por favor? Sí.
¿Se me oye? Sí, sí. Sí, yo te Bueno, escucho. yo he estado anotando algunas cosas durante su disertación, cosas que no me han casado respecto a lo que mi maestro y profesor, Carlos Malamud, que por cierto es argentino, Sí. siempre nos decía. Primero y principal, ustedes, los rioplatenses, los bonaerenses, siempre han estado jugando con el contrabando. Han bebido muy bien del contrabando, por el Mar del Plata, hacia los portugueses. No nos olvidemos que ese contrabando fue casi el que genera los problemas con la colonia de Sacramento, los que genera la Fundación de Montevideo para tener un control contra los ingleses, y han vivido muy felices con los ingleses. Esta primera parte de la disertación, en que los ingleses les invadían, hay que ver las oligarquías si estaban o no de acuerdo con los ingleses. Eso lo primero. Lo segundo es que cuando ustedes... no ha hablado usted de lo que son, ya le he mencionado, las oligarquías. ¿Qué papel juegan esas oligarquías dentro del proceso de independencia, ¿no? Porque, claro, aquí hay una contradicción importante, que, por ejemplo, en México se da. En México sabemos todos que se independiza en el momento del trienio liberal. No quieren los conservadores mexicanos en absoluto a los liberales, y se larga, y con Iturbide se van. Pero usted me está hablando de que se enfrentan a las Cortes de Cádiz, no quieren las Cortes de Cádiz, que es liberal totalmente, pero tampoco quieren a Fernando VII, que está volviendo con el absolutismo. Entonces, ahí hay un proceso muy, muy contradictorio. Pero creo que vuelvo a lo mismo, ¿no? ¿Qué papel juegan las oligarquías en ese proceso de independencia, sobre todo del mar, del río Platense, ¿no? Porque el Alto Perú, bueno, ustedes no tienen más concordancia con el Alto Perú que a San Martín. No hay otro problema más. San Martín lidera también lo del Alto Perú, ustedes, y todo, como usted ha dicho, el Ejército de los Andes. Pero bueno, ese papel de las oligarquías, que yo creo que son muy, muy importantes, y que desde entonces lo tienen ustedes enquistado. No sé cómo quieren hacer la dinámica, si contesto ahora o vamos de uno a uno. Sí. Muchas gracias por todo. No que sabía si ya responderte o... A ver, el tema acá es que no pareciera haber que haya grupos económicos o actores económicos en bloque que se plieguen hacia un lugar o hacia el otro lugar. Entonces yo no digo que no tengan importancia, pero es cierto que el proceso independentista va a terminar afectando gran parte de las riquezas y a los grupos más importantes de la ciudad de Buenos Aires, que su principal fortaleza venía de la intermediación comercial. Ahora, ¿cuál es la fuente de la riqueza del Río de la Plata? La mina de Potosí. No está en su esplendor, ya pasó ese esplendor. Pero la fuente de riqueza del Río de la Plata es Potosí. Y Buenos Aires tiene una obsesión por mantener la estructura del virreinato, porque lo que quiere mantener es la organización económica construida entre Potosí y la ciudad de Buenos Aires, que estructura todo el espacio económico interior, que es lo que trabajó Asadurian. O sea, es esta idea del Potosí como elemento dinamizador de la economía. Entonces, los grupos de Buenos Aires, y yo estaba hablando del proyecto político revolucionario en Buenos Aires, están mucho más vinculados a la intermediación comercial y necesitan, por ejemplo, de la corona, porque necesitan del monopolio. En el marco del libre comercio Borbón, pero monopolio al fin. Entonces, eso no está funcionando. Entonces, no están funcionando y en algún momento piensan que un libre comercio más amplio, no el borbónico, un libre comercio más amplio, puede llegar a favorecerlos. Pero en 1811 se dan cuenta que no tienen forma de competir con los comerciantes británicos, que van a ser rápidamente desplazados de ese proyecto. Y todavía no es una oligarquía, no es un grupo económico de la tierra. Porque no es que no hay actividad ganadera o actividad agrícola, pero son sobre todo para satisfacer las necesidades del mercado interno local de la ciudad de Buenos Aires, del consumo local. ¿Hay exportación de cueros? Sí. Pero dentro del volumen total, nosotros pasamos que a partir de la creación del Virreinato del Río de la Plata, la exportación de plata era más o menos casi el 90% de las exportaciones que salían del puerto de Buenos Aires. Estoy hablando de las legales, ¿eh? Las ilegales no hay forma de contabilizarlas, por más que lo he intentado Mutuquias muchas veces.
Y el cuero tiene un lugar, pero tiene más una cuestión de logística en función de cómo son los buques, de cómo son las cargas, de la distribución del peso. Y eso crece un poquito en los últimos 10, 15 años antes de la Revolución, donde participa Buenos Aires, participa Santa Fe. Entonces, estos grupos económicos que sobreviven a la Revolución, después van a reorientar su riqueza, su giro hacia la tierra. Y ahí se produce el corrimiento de frontera. Y empieza a aparecer un perfil económico diferente para este espacio de la mano del giro al Atlántico. Entonces, para mí es difícil pensar que detrás del proyecto de Buenos Aires hay un grupo económico en particular que lo está impulsando porque se va a ver beneficiado. Porque si fuera así, tendría que haber dado de baja todo tipo de proyectos, 1811, 12, se tendría que haber plegado a la Constitución de Cádiz, a cualquier cosa, a cualquier salvavidas que se le hubiera tirado. El problema es que cuando uno ve que el grupo político revolucionario, y por eso por ahí me viene bien que Manuel haya leído cuál fue el título de mi tesis de doctorado, son personajes que están haciendo su carrera política. Y dentro de su carrera política, muchos de estos personajes no tenían una posición económica zanjada, resuelta. Y que hacen de la revolución su medio de vida. Entonces, es difícil decir que se conforma una esfera política autónoma, completamente autónoma. Pero empieza a enunciarse ahí la posibilidad de. Entonces nosotros vemos, por ejemplo, una de las principales figuras del proceso revolucionario es San Martín. Y San Martín se lleva muy mal con la élite económica de Buenos Aires, a pesar de que está casada con la hija de la mayor fortuna de Buenos Aires, que es Escalada. Pero él tiene un pésimo vínculo con su familia. Entonces, y todos tienen un pésimo vínculo con su familia. Manuel Belgrano, que es otro de los figuras importantes del proceso revolucionario, es el creador de la bandera, conduce el ejército en Paraguay, en el Alto Perú y demás, es hijo de uno de los grandes comerciantes de Buenos Aires. Es secretario del Consulado de Comercio. Tiene un puesto a perpetuidad dentro de la monarquía. Si hay algo que no tiene, es problema. Pero vos empezás a ver que empieza a haber otra cuestión ahí. Entonces, a mí me cuesta pensar que hay un grupo económico detrás de este proyecto. Y que sí veo que me parece que los grupos económicos que más se beneficiaban de la organización económica virreinal son los grandes perjudicados a partir de la revolución. Porque cambia el perfil de estos. Y además han perdido riqueza. Porque una vez que vos perdís las minas de Potosí y perdés el situado potosino, que es con lo que financiabas la estructura militar, la estructura burocrática, financiabas las importaciones, ¿sí? La guerra se financia a partir de los esfuerzos extraordinarios, de las recaudaciones extraordinarias que aportan ¿quiénes? Los comerciantes, que son los que tienen giro, son los que tienen plata acomodada. Y eso solamente hablando de Buenos Aires. O sea, en el caso del resto, es todavía más complejo, porque en el caso de Córdoba, ellos tienen un perfil como plaza intermediaria comercial, pero a su vez como plaza de mulas. Mulas que son requeridas en Potosí. Mulas que se producen en Santa Fe, o sea, que se crían en Santa Fe, que pasan a Córdoba, que pasan a Salta, que pasan a Jujuy, y de ahí a Potosí. Entonces vos necesitas, para que ese funcione, necesitas mantener Potosí. Pero no porque vayas a introducir mercancías de un puerto de Buenos Aires solamente, sino porque en realidad se necesitan en Potosí para trabajar en la mina. Entonces, en el Alto Perú, o en realidad lo que sería hoy el norte de la Argentina, la zona de Jujuy, la zona de Salta, la zona que en ese momento era Tarija, que ahora es Bolivia, pero es parte de Argentina, están muy preocupados en realidad porque ese espacio no se pierda, porque están vinculados a ese tipo de actividad. Desde los arrieros de mulas hasta los grandes comerciantes o los grandes criaderos de mulas. Entonces hay una diversidad muy grande. El Río de la Plata también tiene eso. Es como que en términos geográficos, yo no me detuve ahora, pero la diversidad es tal que en realidad el centro es Potosí. Si se mantiene Potosí, esto va para un lado. Si no se mantiene Potosí, hay que buscar. Y yo hoy saqué las consecuencias económicas de la revolución, porque me parecía que no me iba a dar. Pero cuando yo explico esto en clase, lo que más me detengo es explicar lo que viene de ahí en adelante en términos económicos, no solamente políticos. Porque el giro y la transformación es muy brutal, pero a su vez es una transformación que tiene lugar a lo largo de todo el siglo XIX. O sea, Argentina no va a transformar o no va a ocupar ese rol que algunos le atribuyen solamente como exportador de materias primas y commodities a fines del siglo XIX y después de un largo proceso de transformación que incluye
la transformación de estas grandes fortunas comerciales en terratenientes. Entonces pasa que hoy, como Bullrich, Unzué, Anchorena, que hoy se presentan como terratenientes, su origen es comercial. Pero ahora como le da más prestigio social decir que fueron terratenientes. Entonces te hablan de que Argentina era terrateniente desde los tiempos inmemoriales. Y se olvidan que la mayor parte de ellos eran contrabandistas. Que eso es cierto. Son contrabandistas. No sé si... Perdón si hice muy larga la respuesta, pero... Quiero preguntarle sobre ¿El micrófono? Igual lo escucho. No, es por la... Ah, están grabando, perdón. Buenas noches, darle la enhorabuena, por supuesto, por su conferencia y preguntarle sobre la figura de don Lucas Muñoz Cubero, último regente que fue natural de la provincia de Córdoba, de un pueblecito. Don Lucas Muñoz Cubero, último regente que fue de la Audiencia de Buenos Aires, sustituye a Sobremonte por disposición legal. En principio se hace cargo inmediato, aunque luego lo sustituya Liniers. Y luego la singularidad, que no sé si responde a la idea que refleja usted de la opción autonomista, de el primer Tribunal Supremo, las nuevas autoridades disponen que todos los españoles que hayan ostentado altos cargos se vayan para España. En cambio, don Lucas forma parte del primer Tribunal Supremo de Argentina, ¿no? Entonces, no sé si eso responde, porque de alguna forma se le reconoce el valor político a esta persona que era el representante del antiguo régimen, ¿no? Un poco que no hable usted de don Lucas, además por ser natural de la provincia de Córdoba. No lo había pensado, que podría haber sido esa la puerta de entrada a todo lo que dije después. A ver, yo suelo tratar de entender esto en función de la adhesión política. Entonces, muchas veces esto se ha explicado como patriotas y realistas, ¿no? La pregunta es quiénes son los patriotas y quiénes son los realistas. O sea, ¿qué es lo que define que alguien sea un patriota y qué es lo que define que alguien sea un realista? Cuando no hay una nación preexistente. O sea, no existe la Argentina. Un poco yo decía esto, el Virreinato del Río de la Plata va a dar lugar a 4 países. Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. ¿Cuál es la nación preexistente? La argentina, la uruguaya, la boliviana, la paraguaya. ¿Cuál es la nación preexistente que está pugnando por salir? Entonces, quién es un patriota y quién es un realista no está dado por el lugar de nacimiento. Está dado por la adhesión a los nuevos principios políticos. Entonces, en el caso de algunas autoridades coloniales o de antiguo régimen que sobreviven en el nuevo contexto, tiene que ver para mí con la adhesión al nuevo orden de cosas. Y así como algunos se adhieren, otros no. Por ejemplo, la revolución necesita ganar la guerra. Una de las cosas que no tiene es que los militares de mayor graduación que estaban en el Río de la Plata no se adhieren a la revolución. Por eso los primeros ejércitos están todos comandados por oficiales de baja graduación o inexpertos. Pero en el caso de otros oficios, de otras profesiones, de otros funcionarios, nosotros vemos que hay muchos que tratan de reciclarse en el nuevo contexto. Un poco por supervivencia política, en parte porque no quieren irse. En el caso de, no sé, de Cisneros, que se va. ¿Por qué no se va a ir? Si lleva un año en Buenos Aires, ¿qué lo retiene en Buenos Aires para quedarse acá? Ahora, muchos de los otros tienen años. Entonces, hoy más temprano hablábamos con Antonio sobre la reforma borbónica y la imposibilidad de la idea de que el funcionario que viene de España no tiene que tener vínculos con la sociedad local para de esa manera evitar, por ejemplo, el contrabando y velar por los intereses reales. ¿Cómo hace en una sociedad de Buenos Aires, que en ese momento era una ciudad de las ciudades más grandes, que tiene 4.000 habitantes? 5.000 habitantes Tucumán, no sé, Buenos Aires es más grande, ¿no? Pero digo, esos espacios más chiquitos. ¿Cómo hacen para mantenerse alejados de los intereses de no casarse, de no tener hijos, de no tener negocios? Entonces, en este caso, para mí, es una combinatoria de cosas. Y no porque no se pudiera reemplazar su saber hacer. Porque después tenés un reemplazo mayoritario y más masivo de viejos funcionarios de antiguo régimen por nuevos funcionarios que capaz que tienen títulos o trayectorias con menos lustre, pero que sin embargo se van a hacer cargo de la cosa. Entonces,
Me parece que lo de él tiene que ver con esta adhesión al principio revolucionario, como diciendo al reconocimiento del nuevo estado de cosas. El problema ahí es, habría que revisar qué es lo que votó en el Cabildo Abierto. Bueno, hay que ver. No. A ver, por ejemplo, el nuevo ministro de Relaciones Exteriores que tiene Argentina, nombrado ahora por el gobierno, tiene un apellido desde el siglo XIX. Y el otro día salió esto. Él hacía gala de su pariente. El Cabildo Abierto votó en contra del virrey, en contra de destituir el virrey y en contra de la Junta de Gobierno. Entonces, digo, a veces hay que tener en cuenta ese tipo de cosas, digo, para explicar algunas cuestiones, porque él hacía lucir esto como diciendo, bueno, yo voy a defender a los intereses de la Argentina, sobre todo por lo que dijo en la ceremonia de Asunción. Dijo, yo voy a defender los intereses de Argentina porque vengo de una familia, bla, 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 bla. Y hablaba de su predecesor. Y entonces, obviamente, fueron a buscar a ver qué había votado el predecesor. Y había votado en contra de la formación de la Junta. Entonces salieron a criticarlo por esta cuestión. En el caso de él, yo imagino que hay una adhesión al principio revolucionario. Después podemos ver si es convencimiento real o conveniencia en función de su situación social. Pero a mí me parece que va un poco por ahí. Bueno, ¿alguna preguntita más, por favor? ¿No? Bueno, pues muchísimas gracias por su asistencia. Creo que efectivamente, como decía al principio, hemos aprendido bastante, al menos yo he aprendido bastante. Enhorabuena y que vuelvas a Córdoba en otra ocasión bajo otras condiciones climatológicas. Bueno, Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.